Estados Unidos fue la cuna de las libertades económicas y políticas, el país que nos enseñó que si das libertades a los ciudadanos, ellos podrán construir un país más próspero. Sin embargo, Axel Kaiser, un escritor chileno, nos dice que Estados Unidos ha sufrido ahora una gran degeneración y ha perdido de manera gradual sus libertades. Axel Kaiser es estudiante del doctorado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Es también director ejecutivo de la Fundación para el Progreso de Chile. Ganó el primer lugar en el 8º concurso de ensayo Caminos de la Libertad con el trabajo La Gran Degeneración, el ideal perdido de los padres fundadores de Estados Unidos. Axel Kaiser, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Uno siempre piensa en Estados Unidos como el gran país liberal, el gran país de libertades. Ciertamente es el país que nos dio primero este concepto muy definido de que si quieres tener libertad tienes que dar libertad económica a los ciudadanos. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo con Estados Unidos? La tesis de fondo de ese artículo finalmente es una de las premisas centrales del credo liberal, como lo explica Hayek en Los Fundamentos de la Libertad, ¿verdad? Y que es que las ideas finalmente son las que definen, las ideas que predominan en una sociedad definen la evolución institucional en esa sociedad. Entonces Estados Unidos se funda sobre la base de una filosofía liberal clásica, importada de Inglaterra, que recogen los padres fundadores, Thomas Jefferson, James Madison, John Adams, en menor medida Alexander Hamilton, y ellos consagran eso en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y también luego se establece en la Constitución de Estados Unidos. Un gobierno limitado en que el principio mayoritario se encontraba férreamente controlado por la misma Constitución y en que la libertad económica se entendía como la base de todas las demás libertades. Esta filosofía que tiene de fondo una idea de libertad, como se llama en teoría de filosofía política, libertad negativa, en el sentido de que somos libres en la medida en que nadie nos obstaculiza a través de la coerción arbitraria para perseguir nuestros fines. Bueno, eso fue cambiando. En el siglo XIX ya se observan tendencias de una filosofía que es contraria y que sostiene que los seres humanos no somos libres si no podemos conseguir aquello que nos hemos propuesto y no tenemos los medios para conseguir aquello que nos hemos propuesto. John Dewey fue un filósofo muy importante del movimiento progresista que lleva a esta evolución finalmente que termina siendo hegemónica durante el siglo XX en Estados Unidos y que sostiene que para ser libres tenemos que redistribuir riqueza y el Estado tiene que intervenir porque de lo contrario las personas, si no tienen los medios materiales para poder perseguir sus fines, tienen una libertad que es puramente formal y que es puramente lo que dice la ley, pero que en realidad no existe de manera sustancial. Aunque esta tendencia empieza bajo la idea de que vamos a defender la libertad proveyendo estos recursos para que se pueda conseguir la libertad, lo que empiezan a hacer también es a restringir la libertad de la sociedad y a despojar a los individuos del fruto de su trabajo. Es que este es el problema de fondo y por eso se produce el concepto, la confusión en el concepto de liberal en Estados Unidos, ¿verdad? Que usualmente se entendía liberal a la Adam Smith, el liberal clásico, en el sentido el liberal el que creía en la libertad. El que creía en la libertad, exacto, en la libertad económica asociada obviamente también a las libertades políticas. Porque ahora en Estados Unidos si hablas de un liberal, en realidad estás hablando de un intervencionista, quizás un progresista, un izquierdista, pero no un liberal. Es que esa es la transformación, la transfiguración que se produce con el movimiento progresista de la idea de libertad y donde filósofos como John Dewey jugaron un rol tan relevante, porque ellos lo que dicen es, usted ya no es libre cuando lo dejan perseguir su felicidad de manera, digamos, ininterrumpida, que es lo que propone la Declaración de Independencia de Estados Unidos. No, usted para ser libre lo que requiere es de cierto mínimo, de ciertos medios materiales que el Estado le tiene que proveer. Y a través de eso ellos lo que hacen es destruir el concepto original de libertad, porque de esa manera el Estado se justifica en su rol coactivo de redistribuidor de riqueza. Entonces el Estado, con tal de hacer libre a este grupo B, ataca al grupo A, le quita parte de su riqueza por la fuerza, porque así es como funciona el Estado, para satisfacer necesidades de este grupo. Y en el proceso se produce la gran degeneración de la que habla Niall Ferguson, el profesor de Harvard, en este último libro, y él la explica muy bien. Él lo que no dice es de dónde viene esta gran degeneración, pero él la describe muy bien. ¿Qué pasa? Que los políticos aprenden este mensaje de que para ganar elecciones se trata de ofrecer beneficios. Necesitan comprar votos. Necesitan comprar votos, como podría decirse, sobornar al pueblo con su propio dinero. Y finalmente esto en Estados Unidos se consolida ya con mucha fuerza con el New Deal, el programa de Franklin D. Roosevelt, él era un progresista
y todo su brain trust, los asesores que tenía eran todos progresistas. Llegó a subir, si no mal recuerdo, el impuesto sobre la renta más del 90%, ¿no? Él subió, bueno, durante la Gran Depresión no solo él, sino que el mismo Herbert Hoover, que en realidad es el verdadero padre del New Deal. Murray Rothbard estudió esto muy en detalle. El verdadero padre del New Deal es Herbert Hoover, el presidente republicano, que venía antes de Roosevelt, y Roosevelt lo que hace es profundizar y masificar el New Deal, y suben los impuestos, sube el gasto público, y la intervención del Estado, y los productos de subsidio para, los programas de subsidio para productos agrícolas, en fin, todo eso se ha estudiado en la historia económica y se ha concluido que ha sido un desastre desde el punto de vista de lo que fue el bienestar de la población norteamericana, pero las instituciones del estado de bienestar que se crean en el tiempo de la Gran Depresión permanecieron, y después de que se crearon, siguieron expandiéndose, y Estados Unidos nunca más, desde principios del siglo XX, en que el gobierno en total, sumando gobiernos federales, locales, y el gobierno federal, los gobiernos locales y los gobiernos estatales, que no superaban el 7% del PIB en el gasto, Estados Unidos sí, el gasto en proporción al producto creció de manera sistemática hasta que llegamos hoy en que supera el 40% del producto, el gasto total del Estado. Y hoy día estamos en la crisis que estamos porque estas instituciones del estado de bienestar, que se fundaron en esta filosofía que fue contraria a la que dejaron los padres fundadores de Estados Unidos, han llevado simplemente a una situación insostenible en un estado de bienestar que ya no es viable. Bueno, fuera de algunos matices, sin embargo, Estados Unidos tiene un sistema similar al que vemos en Europa o en Canadá, sí, o en otros países. ¿Está funcionando? ¿Por eso ha sido adoptado por tantos países? No, es que estas son ideas de moda que plantean los intelectuales, son ideas que los intelectuales ponen de moda y en definitiva los políticos las toman muy rápidamente. Fue un poco lo que ocurrió con Keynes, ¿verdad? Que Keynes le da a los políticos una justificación para intervenir y gastar todo lo que puedan y les da una justificación económica, entonces todo el mundo abrazó a Keynes. Y a los políticos obviamente esto les conviene, todas estas ideas, porque en definitiva... A ellos les conviene manejar el dinero. Les conviene manejar el dinero. El político tiene... El poder del político radica en poder controlar el dinero de su pueblo. Mientras más impuestos le quiten al pueblo, más poder tiene él para redistribuir, poder comprar elecciones, satisfacer los grupos de interés que los apoyan, etc. Entonces este sistema está fracasando, está colapsando en Europa. Si uno ve la crisis de la deuda en Estados Unidos es el mejor ejemplo. En el presupuesto del gobierno federal, el 60% de lo que se gasta el gobierno federal en Estados Unidos son entitlements, son derechos sociales, un poco más del 60%. Y eso es lo que tiene el país con tantos problemas, porque evidentemente nadie quiere decirle a la población, y por esto eso es una amenaza a la democracia, porque nadie le quiere decir a la población que todos estos beneficios que se le han prometido ya no se pueden seguir pagando. Y no se atreven a subir más los impuestos porque la economía está en una tremenda crisis, producto también del intervencionismo de los bancos centrales y cosas que hemos discutido en otra oportunidad. Entonces, si suben mucho los impuestos, que es lo que plantea Obama, va a haber impacto sobre el crecimiento económico, la posibilidad de recuperarse del país. Entonces, siguen endeudándose. Pero la deuda en algún momento no puede seguirse multiplicando. ¿Pero qué va a pasar en el futuro? Vemos ya, de hecho, después de que nos hablaron de la gran moderación, personajes como Ben Bernanke, que ya habíamos dejado atrás las recesiones, estamos viendo la recesión más prolongada y más fuerte desde los tiempos de la Gran Depresión, sí, y no vemos con claridad que ninguno de los países desarrollados pueda salir. Al mismo tiempo vemos que países que tienen menores cargas sociales como China o como Corea del Sur son los países que están creciendo. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Van a asumir países como China y Corea del Sur la misma carga social que tienen los países de Europa o Estados Unidos? ¿O por el contrario, no va a haber otra opción más que reducir las cargas sociales para mantener una competitividad? Sí, lo que está claro, Sergio, es que el sistema como está hoy, y que podemos rastrearlo, si uno quiere, hasta obviamente el New Deal, pero yo diría que el punto ya de inflexión definitivo fue la eliminación del padrón oro, que permitió la expansión del crédito, de la masa monetaria y por lo tanto del financiamiento fiscal, de los gastos fiscales. En definitiva, ese sistema se está llegando a un punto de colapso. Lo que estamos experimentando en Occidente hoy, y yo creo que la gente no tiene todavía muy claro lo que estamos viviendo, es el fin de una era. Lo que estamos viendo es el fin de la era del estado de bienestar y el fin de la era del dinero papel. Lo que se planteaba en el discurso del rey de los Países Bajos de Holanda, precisamente con esas palabras, es el fin de la era del estado de bienestar. Efectivamente, el rey de Holanda le dijo, ellos, un país rico Holanda, ¿verdad? Con un estado de bienestar muy generoso, pero ya no lo pueden financiar. Entonces el rey de Holanda se anticipó, el gobierno de Mark Rutte, digamos, pero el rey de Holanda en representación. El discurso lo escribe Mark Rutte. Lo escribe Mark Rutte y el rey de Holanda finalmente lo da a la nación, en fin. Pero lo que él dice es, nosotros no podemos seguir financiando esto. El Estado ya no da más. El estado de bienestar que tuvimos los últimos 40, 50 años en Occidente está
It's finished, está terminado. Esas fueron las palabras que usó literalmente el rey de Holanda. Y esto no solamente vale para Holanda. Si uno va a ver el caso de Francia, Francia va a pasar a ser a partir del próximo año el país del mundo occidental con el Estado más grande, con más de un 60% sobre el producto. Y está en una crisis absoluta en términos de crecimiento económico, empleo. Lo curioso es que los países que más hicieron crecer su Estado, como los países escandinavos, en los últimos años han empezado una retracción de ese Estado. ¿Y cuál ha sido la experiencia en esos países? Ha sido bastante positiva. Es decir, Suecia es el mejor ejemplo. Tal vez Suecia llegó a un punto en que el estado de bienestar y una serie de cargas, en fin, hicieron colapsar el sistema en los 90, reformaron mucho, introdujeron, por ejemplo, en el sistema escolar, el sistema de Friedman de los vouchers. Es un país que sigue teniendo impuestos altos, pero que liberalizó, privatizó, en fin, tomó una ruta sin renunciar absolutamente a lo que había sido las políticas de redistribución, pero tomó una ruta mucho más liberal y les ha ido relativamente bien. Ahora, hay mucha gente todavía en Suecia que critica que el Estado todavía es demasiado grande y que los impuestos son muy altos y mucho capital intelectual sueco, gente muy preparada, muy calificada, se va de Suecia porque no quiere seguir pagando esos impuestos. Algo que por lo demás pasa también en Alemania. Alemania tiene una migración neta negativa de capital, digamos, intelectual o de capital humano. Se van los que están mejor pagados. Pero sigue habiendo intentos incluso de todavía profundizar más este crecimiento del Estado. En Suiza hubo un referéndum, fue rechazado, pero hubo un referéndum que, por ejemplo, prohibía que las empresas pagaran más de 12 veces a sus directivos de lo que pagan a su trabajador con menores ingresos. Lo que decían las empresas es, bueno, me vas a obligar a salirme de Suiza. Finalmente fue rechazado, pero estamos viendo que ese tipo de propuestas surgen con una enorme facilidad. Lo que ocurre, Sergio, es que en tiempos de crisis económica y en tiempos de problemas sociales muy fuertes, como lo que se ven en Europa, en Estados Unidos, las respuestas populistas, proteccionistas, nacionalistas, estatistas, son las que ganan terreno, no son las respuestas liberales. Y lo que la gente no sabe en general, porque esto tampoco se dice en los medios y la mayoría tampoco tiene el tiempo para dedicarse a estudiar estas cosas, es que estos problemas han sido generados fundamentalmente por las intervenciones de los gobiernos en las economías y por cargas tributarias que simplemente son insostenibles. Entonces, el problema está en que ahora, claro, buscan chivos expiatorios y los políticos siempre le van a echar la culpa a alguien más. Le van a echar la culpa a los explotadores, a los especuladores, a los empresarios. Y este tipo de iniciativas gana terreno porque las personas también, es verdad, mucha gente la está pasando mal y ve un grupo que la está pasando no tan mal o que la está pasando bien. Ahora, dentro de ese grupo están las élites financieras que efectivamente, hay un reciente estudio de McKinsey, por ejemplo, que prueba también cómo las tasas artificiales de interés bajas han transferido masiva cantidad de riqueza desde los hogares, digamos, de las familias normales, de la población clase media, a élites de grupos que están tanto en los sectores no financieros como también a los gobiernos que se han podido endeudar a tasas mucho más bajas. Y todo eso en definitiva lo termina pagando el ciudadano promedio. Y entonces la redistribución que se genera de abajo hacia arriba es nuevamente por la intervención, ¿verdad?, que se produce por bancos centrales, que son órganos creados por los estados para manipular el sistema monetario. Y eso es algo que ya se está discutiendo cada vez de manera más abierta y frontal en el mundo entero. Entonces, finalmente, Sergio, el problema está en que el camino de los padres fundadores de Estados Unidos, se llama self-reliance en inglés, ¿no es cierto? La confianza en el individuo, en su capacidad de salir adelante, es lo que hemos abandonado, lo que Estados Unidos abandonó gradualmente en las últimas décadas y ahora estamos pagando el precio. Axel Kaiser, autor de La Gran Degeneración, el ideal perdido de los padres fundadores de Estados Unidos. Gracias por esta conversación. Gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.